Bueno, hoy decidí venirme aquí porque eh, me gusta mucho este lugar. Es uno de mis lugares preferidos de la tierra y quise estar en este lugar para poder hablar de este tema que es un poquito complicado. Eh, el tema que voy a hablar hoy es de la multidimensionalidad y qué mejor lugar que este para hablar sobre ese tema. Eh, este, este tema es bastante complejo. Eh, Posiblemente lo que estemos hablando, eh, lo que esté hablando sobre este tema, algunas personas lo comprendan, otras puede que no. Todo depende de la conciencia de cada quien acerca de este tema. Es un tema del cual mucha gente ha hablado, ¿no? Pero casi siempre son aproximaciones de lo que es en realidad, ya que en palabras es casi imposible definir todo esto, ¿no? Esto, para poder tener este conocimiento, es mediante la experiencia. Por lo tanto, todo lo que yo hable acá va a ser una aproximación de lo que en realidad es, porque es solamente mi perspectiva, ¿ok? Y todos como humanos tenemos una perspectiva diferente de lo que son las dimensiones, ¿ok? Más todas son verdad, ¿ok? Eh, Quiero decirles que eh, un maestro nunca puede describir en palabras lo que es esta multidimensionalidad. Quise venirme a este lugar justamente porque es un lugar elemental muy fuerte, en los que puedo canalizar cierta información, ¿okay? En realidad no tenía pensado hacerlo aquí, pero de pronto se me dio la información de que me viniera aquí y aquí estoy. Primero que nada quiero hablar eh, sobre lo que les pongo en la publicación, que es la multidimensionalidad del ser. Como ya muchos saben, hemos hablado antes de que el ser humano, el ser hombre, la forma hombre, son los cuerpos para todas las dimensiones aquí en la Tierra. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de conectar con las dimensiones habitables por el hombre y las no habitables solo algunas. No es que no sean habitables, sino habitables físicamente, ¿ok? Como seres multidimensionales habitamos otras dimensiones, solamente que no todos son conscientes de eso, ¿ok? Nosotros para poder estar aquí en un cuerpo físico tenemos que ya estar habitando en dimensiones superiores, y es desde ahí donde nos lanzamos a la creación, ¿okay? La información que estaré dando viene siendo sobre todo de las dimensiones del tiempo y de las del no tiempo, solamente las bases de la creación. Hablamos de el mundo o el universo físico como lo conocemos. No sé si me están escuchando bien, hay un poco de brisa, no sé si se escucha distorsionado o se escucha bien. Si pueden, díganme para moverme. Bueno, lo primero que tenemos que saber es sobre nuestro cerebro, de lo que hemos estado hablando siempre en los live. Es que nuestro cerebro no es nuestra conciencia, ¿ok? Nuestro cerebro es un procesador de información, ¿ok?
teniendo claro esto, quiere decir que todo lo que está conformado por energía es procesado por el cerebro. ¿Ok? Como todo está imbuido de energía, todo es frecuencia y todo es vibración. Lo que quiere decir esto es que si todo es frecuencia y vibración, todo es energía, nuestro cerebro está procesando esta información de todas las dimensiones para poder crear esta realidad. ¿Okay? Así de potente es nuestro cerebro. Nosotros no tenemos que ordenarle al cerebro que lo haga, él lo hace. ¿Okay? Y si vamos a lo netamente físico y científico, cuando hacen un estudio de la actividad cerebral, la actividad eléctrica y neuronal del cerebro, en las máquinas podemos notar que el cerebro está lleno de luz. O sea, claro, personas videntes pueden ver esto, los que tienen mirada de rayos X también pueden ver cómo del cerebro siempre está lleno de luz. ¿Ok? Pero esa luz con los ojos físicos muchas veces no los vemos. ¿Ok? Tú abres un cráneo, los médicos pueden comprobar esto, que cuando abren el cráneo esa luz no sale, o sea, no se ve ahí. ¿Ok? Pero dimensionalmente esa luz está ahí porque otros aparatos o personas con capacidades de evidencia pueden ver esta luz saliendo del cerebro. ¿Dónde está esa luz que no está aquí en tercera dimensión? Esta luz, hola Carla, gracias Beatriz por avisarme que se escucha bien. Esta luz viene de dimensiones superiores que el cerebro está decodificando frecuencialmente para crearlo en el mundo físico. Entonces, ¿qué quiero explicar yo con esto? Nuestra realidad está definida prácticamente por toda esa energía multidimensional que viaja por todas las dimensiones, llegando a nuestro cerebro, la decodifica y la convierte en mundo físico. ¿Cómo esto pasa? Por los campos mórficos de conciencia. Creo que ya les habré explicado esto. Es la unión de todas las conciencias que habitan un espíritu. ¿Ok? Nosotros, como esencia, somos espíritu. Pero el espíritu no es el alma. ¿Ok? El alma es una parte que se desprende del espíritu para vivir esta experiencia de la creación del espíritu. ¿Okay? Entonces, no sé si todo el mundo me está entendiendo esto. Yo voy a ir hablando, la información va a ir haciendo su trabajo en ustedes, la entiendan o no. Traten de no usar la mente para esto porque la mente tiene ciertos límites. ¿Okay? Usen el corazón y usen el alma para recordar. En lo que les voy a comenzar a hablar es a partir de la novena dimensión. ¿Okay? No les voy a hablar de la novena en sí, sino lo que pasó. Como ya muchos de ustedes saben, la información que yo vengo trayendo viene de una octava dimensión. ¿Okay? Una octava dimensión donde yo habito en otro tipo de cuerpo, por decirlo así. Nos lanzamos una serie de seres, muchos, a distintas galaxias a dar esta información sin una ruptura de la conciencia como normalmente la hay. Para mi sorpresa, cuando llego aquí a la Tierra, aquí en la Tierra sí tuve una ruptura de la conciencia. Porque es un planeta que no es fácil, es la verdad, es de lo más difícil que hay. Y lo que pasó fue que comencé a olvidar quién era yo. Pero ya en estos momentos estoy reconectando de nuevo con esta parte de la ruptura. Y desde un punto de aquella dimensión nunca hubo ruptura. Lo que pasa es que en el tiempo lineal el espacio existe,
¿ok? Y entonces en ese tiempo en el que yo duré aproximadamente un poco más de 1000 años, sin la conciencia de esta octava dimensión, este, ese tiempo no existió para aquella dimensión. Fue solamente un milisegundo para aquella conciencia, o sea, porque ahí no hay tiempo. Entonces, hola Sandra, me estás pidiendo para estar en mi video. Si quieres, más tarde acepto la solicitud y charlamos un rato. Esta ruptura no existió realmente porque durante esas encarnaciones simplemente fue la adaptación a esa conciencia en esta dimensión. Entonces yo le voy a hablar desde la octava dimensión. Desde la octava dimensión, les puedo decir que la creación de este mundo fue a partir de la novena. No les puedo hablar de la novena porque hablar de la novena en palabras no tendría sentido, ya no, para nosotros no tendría sentido desde esta dimensión. En la octava dimensión les puedo hablar porque existe, es decir, tengo esa conciencia desde acá y desde allá, es decir, está interconectada. Y entonces puedo de alguna manera traducir esta historia. Esta historia no es una historia, sino en realidad es como el Big Bang, porque es algo que pasó todo en un solo segundo, pero todavía está pasando. Es porque a partir de ese Big Bang se creó el tiempo. ¿Okay? El tiempo, no sé si han escuchado esto por ahí, pero el tiempo es nuestro Dios, por decirlo así. Porque es como el creador de todo este drama cósmico. ¿Okay? Nosotros en la octava tomamos la idea de la novena, de la creación, y la reproducimos. En realidad la octava no existía, era la primera dimensión, lo que le llamamos primera dimensión, que no es una dimensión habitable por nosotros o conocida por nosotros, porque simplemente era el hacer las bases de la forma. ¿Okay? Entonces, al ser la primera dimensión, la expresión de la idea de la novena, creamos lo que le llamamos el orden. Este orden es la octava dimensión. Quiero dejar claro que todo lo que estoy hablando es atemporal, ¿ok? Porque el tiempo no existe en estas dimensiones. Por lo tanto, esta historia, para poder contarla desde una conciencia de octava dimensión, no puedo contarla con tiempo porque no hay algo que pasó primero o algo que pasó después. Simplemente algo que pasó. En la octava dimensión, lo que pasó fue que se creó la octava dimensión para dar orden a la primera. Para nosotros esto quizá no tiene sentido porque cómo existe la primera y la octava sin existir la segunda o la tercera. Estos números se los damos nosotros para poder entender la realidad de manera mental. Pero en realidad estas dimensiones no tienen números. ¿Okay? Entonces, la novena crea la idea, de esa idea nace un nuevo universo, ¿ok? Que es la primera dimensión, y la octava aparece para dar forma al infinito. Es por eso que el número 8 se nos parece al infinito, ¿ok? El infinito es acostado y el 8 vertical, en realidad son lo mismo. Es la cruz del equilibrio, no sé si han visto la cruz del equilibrio por ahí. En los templos masones, más que nada, se suelen ver en esta época. Ese equilibrio indica el femenino masculino. Por eso la octava decidió dar orden a todo esto. Si pueden ver el número 9,
es como una frecuencia Fibonacci, es decir, nace y se expande, ¿ok? Eso es la esencia del espíritu para poder crear toda esta realidad. Es lo que nosotros llamamos Espíritu Santo aquí. Al expandirse, crea esta explosión llamada primera dimensión y se le da orden en la octava para tejer todos los conocimientos de la idea de la novena, ¿ok? Espero que hasta ahí se me entienda un poquito. Ya en lo que es la primera dimensión, al ser ordenada, se crea lo que le llamamos la vida. La vida comienza a estar a partir de la segunda dimensión, que es la unión de la primera con la octava dimensión. Es decir, la primera dimensión, creación más orden, crean vida, ¿ok? Equilibrio femenino-masculino. Cuando se crea esta segunda dimensión, que no es más que la primera evolucionada, porque ya tiene vida, es decir, hay movimiento, cuando este espíritu o estos espíritus, estos seres materia, comienzan a expresarse en movimiento, ese movimiento no es como el movimiento que tenemos en este momento, ¿ok? El movimiento es otra cosa, es lo que le llamamos ánima, es decir, alma. Comenzamos a crear lo que se llama alma, pero aún el alma no existe. Como en la novena dimensión viene siendo una idea. Entonces, ¿qué pasa? Al unir las vivencias de la segunda dimensión con el conocimiento de la primera y la octava, obtenemos la tercera y cuarta dimensión. Ahora, esto es un problema para la mente porque estamos acostumbrados al tiempo y no funciona de esta manera. Al unir la segunda y la primera tenemos 3, 2 más 1, 3, ¿ok? Pero no es por la sumatoria, es porque al unir la conciencia de la vivencia con el principio de la vida, entonces creamos la forma física, ¿ok? Ahora quiero dejar claro algo. La segunda dimensión, al ser unida con la primera dimensión, crea la cuarta. Y esta conciencia crea la tercera. ¿Cómo puedo explicar eso? La conciencia de la primera y segunda, al ser expresada en vida y movimiento, crea hologramas de la misma segunda con conocimientos de la octava. No sé si me explico en esto. El movimiento que se crea en segunda dimensión crea la vida elemental que conocemos. Para poder dar orden a esto, necesitamos un campo de movimiento o un espacio físico en que eso se pueda desenvolver. Entonces la segunda se vuelve la cuarta, ¿ok? Ojalá me estén entendiendo. ¿Para qué se vuelve la cuarta? Para poder hacer un mundo en donde se cree una realidad, donde se desenvuelve el alma, ¿ok? Quisiera que me dijeran si están entendiendo esto, por favor. Si por lo menos pongamos una manito arriba para saber. Porque no quiero seguir en esta parte si no se está entendiendo bien lo que digo. Ok, más o menos. Ok, entonces el saber
que la segunda es la misma cuarta, sabemos que existió primero que la tercera. ¿Ok? Entonces, al vivir una cuarta, comenzamos a vivir el tiempo. ¿Ok? Esto crea la realidad de la masa en tercera. ¿Ok? Que en ese momento no es más que la vida en la mente, ¿okay? De esta creación. Saludo aquí a Marily y a Eugenia. Hola Eugenia. Okay. Para no desviarme tanto, quiero hablarles sobre algo. Nuestro cerebro es como una antena de radio. ¿Okay? Lo que hace es decodificar patrones frecuenciales y reproducirlos. ¿Okay? Estos patrones frecuenciales, al tomarlos de estas dimensiones altas, como en la octava, él los va decodificando para traerlos a la forma. ¿Okay? Entonces, así como cuando a un radio le mueves la perilla para sintonizar una emisora, por ejemplo, tú no esperas que en el radio, dentro del radio, esté el locutor que está hablando en la emisora. ¿Ok? Tú simplemente sintonizas la banda de frecuencia donde está hablando ese locutor y lo escuchas. El cerebro hace lo mismo. Agarra y sintoniza todas estas energías de dimensiones altas. No quiere decir que en el cerebro o en el cuerpo esté ese creador, ¿okay? El creador en sí, sino que lo reproduce aquí. Por eso se dice que estamos hechos a imagen y semejanza del creador, ¿okay? Porque somos una copia, ¿okay? Una copia de él mismo. Es decir, somos Dios en la tierra. Entonces, portales, ya vamos hablando de eso más adelante. Entonces, quería explicarles eso para que supieran cómo es que se crea esta cuarta dimensión, donde desde una perspectiva humana el porcentaje de masa es mucho menor a la de tercera dimensión, ¿okay? El porcentaje de materia que hay en un cuerpo. Entonces, aún así seguimos siendo físicos, solamente que menos densos. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener estas vivencias de cuarta, se crea un portal de conexión entre la cuarta y la octava. Esto crea dos dimensiones que son una sola también. Y ahí es donde se van a confundir un poco, porque si sabemos que la primera es la octava, ¿ok? Y que la segunda es la cuarta, entonces ¿qué es la tercera? En esta cuarta se crea lo que se llama la sexta y séptima dimensión. ¿Para qué? La sexta y séptima dimensión son canales de información que se crean, que es un solo canal, en realidad es una sola dimensión vista desde dos perspectivas diferentes. Cuando estamos en la creación de la primera dimensión, la vemos como séptima. Y cuando estamos en una conciencia de cuarta dimensión, la vemos como sexta, pero es la misma dimensión. ¿Por qué? Porque es una dimensión de conexión con la vida y la creación. ¿Ok? Entonces, ellos son los que nos conectan con Dios, por decirlo así. Aquí en estas dimensiones es donde vamos a ver
ángeles, arcángeles y otros tipos de vidas como las que ya han pasado por esta cuarta dimensión o quinta dimensión, que ahorita les explico qué es la quinta, que son seres que han vivido una vida densa y se pueden comunicar con otros niveles como la séptima o sexta dimensión. Estos como ceramitas o como los Melquisedec, por ejemplo, arturianos, que son capaces de estar en una quinta pero viajar hacia la sexta y séptima y venir. O sea, son comunicadores, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la sexta y la séptima son la misma dimensión con distintas conciencias o desde distintas conciencias, ¿ok? La quinta dimensión, ¿ok?, es el resultado de todas estas dimensiones, ¿ok? Es la evolución de todas estas vivencias para conectar con la novena de nuevo. Es decir, viviste todo esto para seguir hacia novena, y de novena a décima y así. Esto de los números es un poco difícil de explicar porque no existen los números. Ahora quiero explicar otra cosa por la cual estoy contando toda esta historia. La octava dimensión es una dimensión de orden. Es donde se tejen todas las redes de conciencia universal, ¿okay?, en una sola. Por lo tanto, una persona que tenga una conciencia de octava dimensión no puede ver separación entre las cosas en esta tercera. Y entre las personas, entre un país y otro, no podría haber, porque ni siquiera entre un sistema solar y otro, ¿ok? Todo lo ve como una sola cosa. Esto es una conciencia del infinito, ¿ok? Para los que hayan visto las películas de Avengers y las gemas del infinito, ahora van a poder entenderlas. Hay muchos secretos dentro de esas cosas. Nosotros, como seres multidimensionales, somos el resultado de todas estas dimensiones. Y al nosotros comenzar a vivir la sexta y séptima separada, caímos a la tercera. Creamos una nueva realidad que la llamamos tercera. Y lo vemos como un error. No fue un error, Dios es perfecto. Entonces, si Dios es perfecto y todo lo que está pasando es intencional, ¿cómo podemos estar haciendo las cosas mal? Estamos haciendo solamente lo que Él quiere que hagamos, porque hay una sola idea en el universo. Por eso se llama universo, porque es el único camino, ¿ok? No nos podemos salir de ese único camino, porque es como si una célula de tu cuerpo se quisiera salir de tu cuerpo y saltara, y se salió. No puede, porque es parte del cuerpo y nosotros nunca nos podemos salir del camino tampoco, así que erramos. Por eso cuando caemos en oscuridad, la máxima oscuridad siempre nos enseña el camino hacia la luz. Así que no hay salida. Si te densificas demasiado, llegas al Creador, así sea de muy mala manera. Y si te sutilizas demasiado, llegas al Creador, pero de manera muy bonita. Saludos desde Mérida, España. Saludos, Adriana, gracias por estar aquí. Entonces, como les iba diciendo, ¿para qué les cuento esto? Esto es algo muy resumido que quise contarles, porque no sabía cómo contarles todo eso. Pero realmente la información es mucho más extensa, más amplia, solamente que en palabras no se puede decir. Tendrías que vivirlo, ¿okay? Como el cerebro es un decodificador de esta luz, en esta tercera dimensión, ¿qué tenemos que hacer? Es el reto de activar
todas estas dimensiones dentro de nuestro cuerpo para poder habitar la quinta. ¿Ok? Ya básicamente somos seres de sexta, séptima dimensión. Somos seres también de primera, segunda y cuarta dimensión. Ahora de la cuarta estamos aquí, tercera dimensión. Si estamos aquí es porque ya pasamos por todas esas dimensiones. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Lograr una vibración de quinta dimensión, que es la creación de la novena dentro del cuerpo físico. ¿Ok? Este es el proceso que hicieron o tuvieron que hacer todos los maestros ascendidos que conocemos. Integran todas estas dimensiones dentro de sí mismos, obviamente. Por eso pueden volar, levitar, caminar sobre el agua, transmutar la energía. Pueden hacer todo eso porque ya no son solo el cuerpo. El espíritu logra habitar el cuerpo. ¿Ok? Entonces ya no es solo un alma. Una de las cosas que les quiero explicar es que el cerebro interpreta la luz en toda esta realidad visual y lo codifica para seguir creando. Eso significa que todo lo que vamos creando desde que nacemos va creando el siguiente segundo y el siguiente segundo y el siguiente segundo, porque el cerebro nunca deja de codificar las frecuencias, ¿okay? Y transformarlas. Ya sabemos entonces, la primera dimensión es la octava, ¿okay? La segunda dimensión es la cuarta, ¿okay? Y la séptima y sexta dimensión son la misma, que al dividirla creamos la tercera. Por eso tenemos la creencia de que hay una pelea en alguna parte entre ángeles y demonios. Y somos nosotros mismos, que estamos separados, que nos sentimos separados de la creación o del creador. ¿Okay? Ya al contarles esto, quiero contarles algo más profundo. Estas dimensiones de la octava en adelante son bloques de información. ¿Qué significa eso? Nosotros al crear la mente superior en estas dimensiones altas, creamos las bases para la creación, en la cual la octava dicta el orden. ¿Okay? Pero para que pueda haber un orden, comenzamos a crear las líneas de tiempo. ¿Qué son las líneas de tiempo? Si el espíritu es una espiral, ¿okay? Pero es una espiral toroidal, es decir, que da vuelta sobre sí mismo como una dona, que eso es lo que es el universo físico. Nosotros comenzamos a seguir ese mismo movimiento, pero hacia adentro. ¿Cómo es eso? Si esta espiral da vuelta sobre sí mismo, no tiene ni principio ni fin, por lo tanto, no existe el tiempo, tampoco el espacio, porque el mismo espacio donde me desenvuelvo es el espacio del que salgo. O sea, es como que salgo de mí para entrar en mí, o sea, algo que desde nuestra conciencia, por eso les dije que desde la novena no puedo explicarlo en palabras. Desde la novena no hubo una explosión para crear el universo, sino una implosión. ¿Okay? Pero esa implosión no tenía materia. La materia se crea cuando dentro de nosotros nos alejamos del centro. Y esta luz que ilumina esto deja de tocar esa materia y se densifica, o esa energía, y se densifica en materia. ¿Y por qué toma forma? Por la geometría sagrada, que no son más que longitudes de onda que crean la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la tercera dimensión
son todas estas dimensiones juntas. ¿Ok? Y si yo estoy habitando una tercera dimensión, quiere decir que todas esas dimensiones están en cada una de mis células. Por eso hablo de cómo acceder a las dimensiones. ¿Ok? Ahora, quiero que entiendan algo. Todo esto pasó dentro de la mente del Creador, no fuera. Y el Big Bang es cuando eso se reproduce en la realidad del Creador. Quiere decir que el Creador se volvió esto que estamos viviendo. Por eso la historia de que había un ángel llamado Luzbel y que era el ser más iluminado del paraíso, o del paraíso, y que era la mayor luz del universo, y por eso se le llamaba Luzbel, la luz más bella. ¿Ok? Y este ángel cayó y se rebeló en contra de Dios. Eso está mal traducido, en realidad no se rebeló en contra de Dios. Al ser Luzbel, la luz más bella, decidió volverse la mayor oscuridad para poder entender todas estas dimensiones. Y se convirtió en esto que estamos viviendo. Entonces, ilógico decir que Luzbel es algo feo, pero me encanta el planeta y amo el universo. ¿Qué pasa con esto? Esto han sido parte de manipulaciones de la historia, más nada. No, es una perspectiva muy humana. Luzbel y el Gran Espíritu se volvieron uno para crear una realidad tangible. ¿Ok? Porque éramos una idea y creamos esto para hacerlo real. ¿Ok? Entonces, de ahí vienen las teorías de que todos tenemos luz y oscuridad dentro, porque son la misma cosa. Entonces quiero explicarles algo. Esto es comprobado incluso por científicos, que la luz blanca, es decir, la luz radiante, tiene todos los espectros de luz de los colores que existen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo decodifico en un prisma la luz blanca, voy a ver todos los colores del arco iris. ¿Ok? Solamente que tengo que decodificarlo. Esto es lo que hace nuestro cerebro. Agarra la luz radiante de todas las dimensiones superiores y las reproduce en la realidad. ¿Ok? Por eso vemos esta belleza, árboles verdes, frondosos, con colores, tonalidades café, negras, blancas, beige, tierra, amarillo, todo. Todos estos colores son decodificaciones de nuestro cerebro de estas frecuencias superiores. ¿Ok? Sí, nosotros somos Luzbel. Esto suena macabro, ¿verdad? Para todos los religiosos, perdón. Pero la ignorancia no es mala, simplemente no estar enterado de algo. ¿Ok? ¿Qué quiero decirles con esto? Las dimensiones no son niveles más altos o más bajos. ¿Ok? ¿Por qué? Nosotros como seres de luz, una vez que ascendemos, nosotros no es que nos vamos de aquí. Nosotros comenzamos a ser guiados en las ciudades intraterrenas para la trascendencia de la dualidad, la trascendencia de todo lo aprendido en esta dualidad. ¿Okay? Por lo tanto, seguimos aquí un tiempo, pero ese tiempo no es el mismo tiempo de aquí, pasa de manera distinta, porque estamos a un nivel ya de cuarta y quinta dimensión, aprendiendo de la cuarta pero en la quinta. ¿Okay?
Y una vez al unificar todo esto, vamos a estar en la novena. Pero ¿a dónde hay que ir para la novena? A ninguna parte. Porque recuerden que todo está pasando, todo ya pasó y nada ha pasado. Es decir, todo esto es un holograma de una idea de la novena dimensión. Para los que creen que tienen que salir de la Matrix, esto no es la Matrix. ¿Okay? La Matrix es tu nivel de pensamiento racional, que te limita a conectar con estas dimensiones superiores. ¿Okay? También son todas las vivencias densas que no te dejan evolucionar. Entonces la Matrix es interior. Una vez que sales de la Matrix, comienzas a ver que todas las dimensiones están aquí superpuestas. ¿Okay? Y entonces muy fácilmente puedes ver a una persona parada ahí, pero también puedes ver que es un arcángel. ¿Okay? O que fue un arcángel, por decirlo así, en nuestro tiempo. O que también es un ángel o que es un extraterrestre. ¿Okay? Dependiendo de la conciencia que él haya querido activar en estas encarnaciones. Entonces, ya les hablé de la luz blanca. ¿Qué pasa con la luz oscura? Es decir, la luz negra. Quizá a mucha gente no le gusta esto, ¿verdad? Pero la luz oscura es incluso mucho más amplia que la luz blanca, porque es luz antimateria. Es decir, que esto se ve negro porque son muchos colores que mi cerebro no es capaz de procesar por estar en la materia. ¿Okay? Para los que han desbloqueado otros tipos de evidencia, pueden hacer constar que en el negro muchas veces se ven otros colores que no existen en esta realidad. Pero no se ven con los ojos, se ven con otra cosa. Entonces, un agujero negro, por ejemplo, es un agujero, un portal a la creación. Es decir, es fuera incluso de la octava dimensión. Es más allá. Por lo tanto, ahí no va a existir ni tiempo, ni espacio, ni nada de eso. Puedes incluso ir a otros universos por medio de él. La otra cuestión es que el agujero negro o toda la luz negra es la representación en esta creación de Dios. Es por eso que todas las personas que trabajan en la densidad tienen mucho poder en esta tercera dimensión, mas no puede hacer daño si tú ya estás elevado en la luz radiante. ¿Okay? Hasta ahí voy a dejar ese tema porque es un poquito complicado y sé que muchas personas son sensibles a esto. Dejo claro que yo no trabajo con energía oscura, más es parte del universo, cosas que todavía no entendemos en esta realidad. ¿Okay? Nosotros como seres energéticos o bioenergéticos vamos a ver en esta realidad todo lo que nuestra alma esté preparada para comprender y procesar, porque estamos aquí para evolucionar, no estamos aquí para más nada, estamos aquí para evolucionar. Y si estamos aquí para evolucionar, no tiene sentido que veamos algo que no vamos a entender. Por ahí, para los que se estaban preguntando por qué yo no veo esos colores, por qué yo no veo tal cosa, por qué yo no sé esta información. ¿Okay? Son procesos evolutivos. Es decir, todas las almas tenemos procesos evolutivos en los cuales vamos tratando de toda esa energía, irla procesando para trascenderla. ¿Okay? Y crear un nuevo cuerpo. ¿Okay? En realidad nosotros venimos aquí
a evolucionar el cuerpo y llevar este cuerpo físico, toda esta información física, hacia la creación no física. ¿Okay? Por eso encarnamos, hasta que un día ya un cuerpo está preparado para eso. ¿Okay? ¿Pero por qué? Porque el alma ya está preparada para llevar un cuerpo físico. Nosotros en las dimensiones como la cuarta tenemos ya un 72% o 65, entre 72 y 65 del cuerpo físico que tenemos ahorita. Y ya en quinta dimensión tenemos aproximadamente un 10 a 18% de materia física. ¿Okay? Entonces por eso ustedes van a ver un maestro ascendido y se ve físico pero no es físico, es una cuestión extraña. Sí es físico realmente porque el tiempo casi no existe, pero sí existe eternamente. El éter. Entonces el éter es la información de toda la octava. ¿Okay? Por eso siempre yo le hablo de frecuencias, sonidos. Nosotros, la ley debería ser, para poder trascender toda esta información, es poder llevar todo esto hacia arriba. Todo. O sea, toda mi conciencia. Y toda mi conciencia se refiere también al cuerpo. Hola Yadira y hola Aira. Qué bueno que estén aquí. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la manera en que yo puedo acceder? Ahora sí vamos al punto en la que yo puedo acceder a las dimensiones. ¿Okay? Las dimensiones siempre las estás viviendo, seas o no seas consciente de ello. Incluso mucha de la información de lo que tienes que hacer en esta tercera, sea que yo quiero tocar violín, sea que mi sueño es tal, toda esa información viene de informaciones superiores donde tú habitas. ¿Ok? Por lo tanto, estás interactuando siempre con esas dimensiones. Acuérdense que son dimensiones atemporales, por lo tanto, mientras que nosotros creemos que, ay, mi ángel de la guarda estuvo aquí desde que nací hasta mis 80 años y morí, es porque para él no fue desde que naciste hasta los 80 años, sino que te tocó en un segundo y ahí estuvo toda tu vida. Entonces, nosotros podemos acceder. Tenemos algo que se llama chakras, todo el mundo lo conoce. Cada uno de los chakras está conectado con una dimensión, con una de estas dimensiones. ¿Por qué se nos ha hablado de 7 chakras? ¿Okay? Porque nosotros apenas nos estamos adaptando a esta tercera dimensión. ¿Okay? Buenos días, Nina, un gusto tenerte aquí. Entonces, como nos estamos adaptando, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, saber cómo funciona este sistema para poder acceder a otra información que ya viene siendo integrar la cuarta en esta tercera. ¿Okay? Esto ya en otras épocas, en otras humanidades que han existido en este planeta, ya se ha trascendido. Solamente que no se ha logrado la conciencia para no caer de nuevo. ¿Okay? Cuando hablamos de esta tercera dimensión, activando la cuarta en nosotros, en nuestro cerebro, la dimensión comienza a nutrirse. Por eso de nuestra conciencia depende el cambio dimensional. ¿Ok? No sé si me van entendiendo por ahí. Cuando accedemos a una conciencia de quinta dimensión, es porque ya hemos integrado 9 dimensiones en el cuerpo físico. ¿Ok?
sea, 9 dimensiones no, una conciencia de 9ª dimensión en el cuerpo físico. Y comenzamos a expandir hacia afuera esa dimensión. Todas las dimensiones están dentro de nosotros. Cuando yo conecto con cada chakra, estoy limpiando o conectando con una dimensión de mi ser. Pero tú no eres, por ejemplo, es que yo fui un extraterrestre y lo recuerdo, vivía en la 4ª dimensión, vivía en Casiopea o en Orión, un planeta llamado tal. ¿Ok? Tú no eres esa es una parte de todas tus dimensiones. ¿Ok? Entonces, para la gente que, por ejemplo, a veces dice, no, es que yo soy ceramita. Ok, esa es la conciencia que activaste para conectarte en esta dimensión. Pero tú has sido ceramita, tú has sido ángel, tú has sido todo. Tú has sido quizás pleiadiano, bueno, no digo que todas las razas, pero no es la única dimensión que tú has habitado, ni el único ser que has habitado en esa dimensión. Nada más en esta dimensión nosotros podemos tener 30 encarnaciones, ¿ok? Y tú no puedes decir, no, yo soy solamente Franklin. No puedes. ¿Por qué? Porque tú has sido muchos otros, ¿ok? Incluso has sido mujer, has sido hombre, ¿ok? Muchos hemos sido perritos o árboles. Entonces, todo esto es el sistema de aprendizaje. Nosotros al limpiar o activar nuestro sistema de chakras, comenzamos a reconectar esas dimensiones con nosotros. Eso no significa que vamos a recordar, ¿ok? El recordar es permitido solamente para alguien que viene trabajando con el propósito universal, ¿ok? Por eso hay personas que recuerdan y hay personas que no. Así como hay personas que recuerdan quiénes fueron en vidas pasadas, que eso sí lo puede recordar cualquiera. Pero cuando hablamos de cuestiones universales, a veces no, porque nos confundimos, ¿ok? Entonces tienes que venir trabajando por el propósito universal, ¿ok? Estas personas que vienen trabajando por el propósito universal, ¿cómo las reconoces? Bueno, para los que son videntes, los que pueden ver las alas de las personas, la mayoría de los que vienen trabajando por el propósito universal, las alas le salen de abajo, en la parte baja de la espalda, no desde arriba, ¿ok? Salen desde acá, porque viene trabajando desde el ser, ¿ok? Casi siempre están conectados con el dios del sistema solar, ¿ok? Por lo tanto, el dios de ese sistema solar va a ser el que rija la vida de esa persona. Son las personas que decimos, ok, tiene una conciencia solar, ¿ok? Porque los soles nos conectan directamente al agujero negro del centro de la galaxia para bajar información de estas dimensiones y poder conectar con ese ser que eres tú mismo, que decidió venir hacia acá, ¿ok? Por eso hay personas también que van a recordar que decidieron venir hacia acá desde una 4ª o desde una 5ª, ¿ok? Y así como hay personas también que van a recordar que decidieron venir desde la 8ª, ¿ok? Todo va a depender de lo que vinieron a hacer. Entonces, quería dejar eso claro. Y otro punto que quiero tocar, que es muy importante, es cómo vamos utilizando nuestro cuerpo para poder comenzar a ascender, utilizar la información que hay en nuestros átomos y células. Ahí es donde es una parte que no le gusta a mucha gente, pero va a depender de la luz que hay dentro de tu cuerpo para poder transmutar la energía que viene de lo externo, ¿okay? La luz tanto mental, la luz emocional y la luz física, ¿okay?
¿Cómo sabemos a qué vinimos, Carla? Tienes que conectar con tu alma, primero que nada. Para esto es bueno que conectes con lo que es tu cuerpo de voluntad divina y tu cuerpo de mente divina. Este conecta con el cuerpo astral también. En tu cuerpo astral está toda esa información también. Y en el cuerpo etéreo. ¿Okay? Tendrías que desbloquear toda esta información y lo haces mediante la limpieza de tus chakras. Ahora, las memorias no se encuentran en tu cerebro. Las memorias se encuentran en estas dimensiones altas. Tú tienes que utilizar tu cuerpo, tus sistemas del cuerpo, ¿okay? Tanto para que pueda conectar con esas dimensiones, ¿okay? Y es ahí donde tú puedes descubrir qué viniste a hacer realmente. Porque sí, hay personas que piensan, no, yo vine a salvar la humanidad, o yo vine a sanar a los demás, y sí, es parte de eso, pero el propósito casi nunca es para los demás, es para ti mismo, ¿ok? Vienes a vivir cosas para ti. Entonces, lo que les estaba diciendo, algo muy importante es la alimentación. ¿Por qué? Yo no creo en que comer sea malo, ¿okay? Hay personas que satanizan, ay, que tú comes carne, que tú comes denso y eso te baja, ¿okay? Es comida de baja vibración por la vibración que tiene en sí, pero tú puedes subir la vibración de tu comida. Lo otro es que puedes transmutarla. Para los que son transmutadores, puedes transmutar esa información dentro de ti. Puedes hacer lo que le llaman la ayurveda alquímica, que es el arte de transformar la energía de la comida, ¿okay? La energía que lleva en sí la comida. Pero nosotros tenemos que movernos como seres humanos, y es inevitable, ya eso está comenzando a pasar. Para los que no estén de acuerdo, es una información que no digo yo, es una información que está en nuestras líneas de tiempo y está en nuestros archivos akáshicos. El humano va rumbo hacia la alimentación pránica, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a volver a comer prana, energía, éter, ¿ok? El éter no sabe a nada. Y ese es el problema. Pero tiene distintos beneficios al del placer de comer. En 20 segundos esto se va a cortar. Me vuelvo a conectar para seguirle hablando un poquito sobre cómo llegar hacia una alimentación un poco más pránica. Y ya comenzamos a hacer preguntas si quieren.